a todos. Nuevamente les saludo con mucha alegría. Estamos muy contentos en este capítulo número 11 de nuestro programa de Aleph a Omega, hashtag toda la escritura. Mi nombre es Francisco Andrade, una vez más acompañándoles en esta hermosa aventura de abrir las páginas de la Biblia e ir viendo qué es lo que la Biblia tiene para enseñarnos. Como habíamos hecho en los capítulos anteriores, estamos en este momento estudiando algunos capítulos selectos del libro de Daniel, específicamente los capítulos que no tienen que ver necesariamente con las visiones proféticas, ¿ya? Y en el capítulo anterior habíamos tenido la oportunidad de conversar de Daniel capítulo 5, por lo tanto hoy día saltamos a Daniel capítulo 6. Y por eso mismo el capítulo del día de hoy es apodado Daniel en el foso de los leones. Ya es una historia que es bastante conocida y que vamos a comentar el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué puedo comentarles de este capítulo 6 antes de comenzar? Es un capítulo interesante, es el último capítulo de la llamada sección histórica. El libro de Daniel está dividido en dos secciones tradicionalmente. Capítulos 1 al 6 es la sección histórica, capítulos 7 al 12 es la sección profética. ¿Ya? Si bien es cierto, hay hartos acontecimientos históricos en la parte profética y hay mucha profecía en la sección histórica, pero es una división, de la cual el último capítulo, la primera parte, sería este. ¿Ya? Y es un capítulo muy interesante, puesto de que está en paralelo con el capítulo 3, en el sentido de que ambos tienen una estructura muy similar. Ambos muestran la relación que tienen los hebreos. En el capítulo 3 eran Sadrach, Mesach y Abednego. En este capítulo 6 es Daniel. La relación que tienen con el rey como funcionarios de Estado. El rey del capítulo 3 es Nabucodonosor. El rey de este capítulo 6 es Darío. En ambas ocasiones el rey dictamina una ley que atenta en contra de las creencias de los hebreos. En ambas ocasiones se ofrece la pena de muerte para quienes no obedezcan esta ley, y en ambas ocasiones los hebreos desobedecen la ley para decidir ser fieles a Dios. Son nombrados a morir y Dios interviene milagrosamente para salvarlos de la muerte y darle una lección al monarca de turno. ¿Ya? Pareciera que les he contado todo rápidamente sobre el capítulo 6, pero en realidad hay muchos detalles que son muy interesantes de ver y por lo tanto vamos a ir a la escritura. Quisiera compartirles primero, estamos en el capítulo 6, los versículos del 1 al 3. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué cosas interesantes hay acá? Primero, en cuanto a los elementos del lenguaje, cuando se dice de que pareció bien a Darío, el rey de los Medos, constituir estos sátrapas, 120, y sobre ellos 3 gobernadores, el verbo, la palabra que se ocupa, que se traduce como constituir, también puede traducirse como erigir, levantar o poner. Y aparece en el capítulo 3 justamente cuando dice de que rey Nabucodonosor erigió una estatua en la llanura de Dura. Entonces los paralelos empiezan incluso desde el punto de vista lingüístico desde el primer versículo del capítulo 6. Ahora, ¿qué nos está contando? Primero, es interesante que la manera que tiene Darío de gobernar es levemente diferente de la de Babilonia, en el sentido de que él hace una estructura en la cual hay 120 sátrapas, que son estos gobernantes funcionarios que gobernan en todo el reino, pero ellos responden a 3 gobernadores, y los 3 gobernadores responden a él. Y uno de estos gobernadores era Daniel. Esto es muy interesante. Daniel no es medo ni persa, pero tampoco era babilonio, aunque sí a ojos de ellos era un funcionario de la corte de Babilonia. Sin embargo, cuando ocurre este tema del cambio de mando, Daniel tenía ciertas características que hicieron que él siguiera brillando incluso en este nuevo gobierno, en este nuevo reino. Y Daniel, acuérdense que primero había sido un funcionario destacado en época de Nabucodonosor.
Luego, cuando asumen Nabonido y Belsasar, los últimos reyes de Babilonia, Daniel había quedado en el olvido. Ahora que los medos y los persas son los que gobiernan, Darío lo rescata del retiro y lo pone como uno de los 3 gobernadores. Y Daniel mismo era superior porque tenía en él un espíritu superior. Nosotros sabemos que ese espíritu superior corresponde al Espíritu Santo que Dios había puesto en Daniel. Y eso hacía de él una persona superior, tanto que el rey estaba pensando en que ni siquiera fuera uno de los 3 gobernadores, sino que fuera el supergobernador, algo así como el virrey, el que está por debajo del rey, a cargo de todo el reino. En esto hay similitudes con la historia, por ejemplo, de José. José se mostró un funcionario tan efectivo, tan eficiente, tan bueno en época de Potifar, que Potifar lo puso sobre toda su casa. Luego, cuando cae preso, eh, termina sirviendo en la cárcel y es puesto a cargo de los presos. Y finalmente, ante todo Egipto, es puesto sobre todo el país. ¿Ya? Nuevamente, entonces aquí, Daniel asume ese papel. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Noten que la superioridad de Daniel despierta la envidia de sus compañeros, ¿ya? Los otros gobernadores y los sátrapas buscaban la ocasión para poder acusarlo. Querían que este hombre no estuviera allí, sino que fuera depuesto. ¿Ya? Querían que cayera. Pero desafortunadamente para ellos, él era el funcionario ideal. Era fiel y no tenía ningún vicio ni ninguna falta. Entonces no había de qué acusarlo. No había falla que encontrarle, no había cómo convencer al rey de que ese hombre no era un hombre idóneo para estar allí. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y ellos llegan a la siguiente comprensión. La única manera de encontrar alguna manera de poner a Daniel en contra del rey es utilizando su fe, la ley de su Dios, como una herramienta para causar diferencias entre el rey Darío y Daniel. Y es aquí donde yo debo detenerme, porque yo les dije de que este capítulo 6 guarda muchos paralelismos con Daniel capítulo 3. Pero también quiero comentarles de que este capítulo 6 guarda enormes paralelismos con la historia de Jesús, específicamente con la historia del juicio y la muerte de Jesús. Vamos a ir viendo, yo les voy a mostrar algunos detalles y algunas comparaciones que muestran de que Daniel capítulo 6 es una profecía simbólica, es un tipo de lo que Jesús iba a experimentar en esta tierra. Recuerden de que cuando Jesús estuvo en esta tierra, por su calidad moral, por su fidelidad, por ser una persona intachable, despertaba la envidia y despertaba la malicia de fariseos, saduceos, escribas, intérpretes de la ley, que querían acabar con él y buscaban ocasión y le tendían trampas y le ponían preguntas, pero nunca tuvieron ocasión para pillar en algo a Jesús. Por lo tanto, ellos decidieron que la única manera de hacer esto era poniendo a Jesús en enemistad, utilizando su fidelidad a Dios, en enemistad contra el Estado. Y esto es muy interesante porque esto se da muy bien en este capítulo 6, pero se manifiesta de manera aún más evidente en la historia de Jesús. Vamos a leer los versículos 6 al 9. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes,
que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Muy hábil y astutamente estos gobernadores y sátrapas enredan al rey Darío en sus palabras y en sus tramas. Se dirigen a él con saludos reales, rey Darío para siempre vive, ¿cierto? Y se dirigen a él como quienes están preocupados por el bienestar de la nación y quienes están preocupados de la honra del rey. Y por lo tanto ellos dicen, oh rey, tú eres como un dios. Por lo tanto, debiéramos hacer una ley en la cual se pruebe a que todas las personas por 30 días solamente demanden petición u oren a ti, oh rey. Es decir, que tú te establezcas como el Dios de todos los habitantes de Media y de Persia. Y en 30 días, si cualquier persona se atreve a pasarte a llevar, a ignorarte y a orar a otro Dios u otro hombre fuera de ti, que sea echado en el foso de los leones. Y lo urgen a que ese edicto, ellos lo traían listo. Lo urgen a que por favor lo confirme y lo firme. La ley de Media y de Persia era muy interesante porque tenían ellos por costumbre de que no podía ser revocada, ¿ya? Lo cual también vemos, por ejemplo, cuando estudiamos la historia de Esther. En la historia de Esther, no nos vamos a adelantar, en algún momento vamos a tener posibilidad de estudiarla acá, pero la historia de Esther nos enseñó de que esa ley no podía ser revocada. Es decir, un rey no podía decir, ya, la ley tantito queda anulada. No podía ser. Por lo tanto, casan al rey en su ego. Y el rey firma el edicto y la prohibición. Si ustedes recuerdan, en el caso de Cristo, la autoridad que era Roma y que estaba, digamos, personificada en Poncio Pilato, también los líderes de Israel lo cazaron, lo embobaron, lo entramparon para que condenara a Jesús, siendo que él no tenía deseos de condenar a Jesús. Vamos a ver los detalles. Daniel capítulo 6 versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La respuesta de Daniel es una tremenda lección para nosotros hasta el día de hoy. Daniel se entera de este edicto. Él podría haber hecho varias cosas. Lo primero que podría haber hecho podría haber sido, bueno, durante 30 días no voy a orar, o voy a orar calladito en silencio. Cuando estén todos durmiendo, yo voy a orar, o voy a arrodillarme en el baño, cosa que nadie me ve. Pero Daniel no toma esa actitud, puesto de que esto es una prueba de su fe. Y él ha sido llamado a ser un testigo de Dios y a testificar sobre su fe. Por lo tanto, él no consiente con este tema de demostrar debilidad, de demostrar falta de fe, sino que él dice, yo voy a seguir haciendo, y el texto es muy claro, voy a seguir haciendo lo que hacía antes. Daniel no se puso a orar ese día como por primera vez. Daniel no es un hombre que ora cuando hay problemas. Daniel es un hombre que ora constantemente. Y cuando hay problemas, ora de manera especial. Pero él es un hombre de oración. Y cuando se entera del edicto que está firmado, entra a su casa, abre las ventanas de su cámara. ¿Cuáles ventanas? Las que dan hacia Jerusalén. Y se arrodilla 3 veces al día orando y dando gracias. ¿Cómo se puede dar gracias aún en medio del peligro, aún en medio de la prueba? Se puede. Y Daniel era un hombre que daba gracias delante de su Dios aún en la prueba. Ahora,
¿por qué oraba hacia Jerusalén? Acá hay un texto que les quiero compartir que se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versos 46 al 49. Es parte de la oración que Salomón hizo cuando dedicó el templo de Jerusalén. Y fíjense lo que dice la oración en estos textos. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra en donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que lo cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubiesen llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Daniel conocía este texto, y este texto dice justamente lo que vino a pasar. ¿Qué pasa si los israelitas pecaban? ¿Cierto? Y el Señor permitía que el enemigo los tomara y los llevara cautivos a tierra extranjera. Pero ellos reconociesen su pecado y si se convirtieren de todo su corazón y oraren mirando hacia Jerusalén, el Señor les iba a escuchar y les iba a hacer justicia. Y eso es justamente lo que está haciendo Daniel en este momento. En el momento de la prueba, él está clamando el cumplimiento de esta cláusula que Salomón puso acá en esta oración. Él está orando hacia Jerusalén porque está buscando que Dios le haga justicia. ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente, esto le da la prueba a los hombres que traman en contra de Daniel, la prueba que necesitaban. Versículos 11 al 13. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Aquí los hombres van y acusan a Daniel delante del rey. Nuevamente, cuando Jesús estuvo en esta tierra, Jesús fue apresado por la guardia de los judíos, fue llevado primero ante Anás y Caifás y después fue llevado ante Pilato. Y ellos le acusaron delante de Pilato. Le acusaron, presentaron toda serie de acusaciones, todas falsas, pero intentando que Pilato le castigara. Y les costó, porque Pilato al principio no lo quería castigar. Le entrevistó a Jesús varias veces, reconoció que no había encontrado en él ningún tipo de falta, lo envió a Herodes, Herodes lo envió de vuelta y finalmente él cedió ante los judíos y entregó a Jesús a su muerte. Veamos cómo ocurre, cómo transcurre la historia acá, porque el rey Darío claramente hizo todo esto por su ego, que fue inflamado, pero lo hizo sin pensar. El rey Darío tenía aprecio por Daniel y no quería perjudicarlo. Versículos 14 al 16. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Muy interesante, dice que primero, ¿cómo reacciona el rey? Cuando el rey escucha que es Daniel el que se va a ver perjudicado por esta ley, le pesó en gran manera, resolvió librarse y trabajó hasta la puesta de sol. Yo me imagino que reunió a su grupo como de abogados y consultores para encontrar una manera para librar a Daniel. Pero ¿qué hicieron? Estos hombres lo rodearon y lo ahogaron en sus propias palabras y le dijeron, rey, tú vas a faltar a la ley.
si no cumples con esto. Entonces el rey finalmente, con mucha tristeza, toma a Daniel, hace que le arrojen en el foso, pero el rey le dice algo interesante: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Darío tenía aprecio por Daniel, así que cuando le dijo esto claramente no se estaba burlando. Este es un honesto y sincero deseo de Darío de que el Dios de Daniel libre a Daniel. Y es aquí donde esto se vuelve interesante, porque este rey pagano está empezando a creer, o está necesitando creer en el Dios de Daniel. ¿Ya? Vamos a ver esto materializado en algunos textos más adelante. Ahora, solo para la comparación con Cristo, Juan capítulo 19, versículo 12, dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Notan ustedes cómo las situaciones alcanzan un paralelismo bastante interesante? La manera en que los judíos presionaron a Pilato, que quería soltar a Jesús. Vamos ahora con el verso 17, Daniel 6:17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Los leones representan aquí y en algunas otras partes de la Biblia la muerte, puesto que por la ferocidad del león, en un encuentro con un león es una muerte segura para cualquier persona. Por lo tanto, es echado a la cueva de los leones, a la cueva de la muerte, y se pone una piedra en la puerta, y esa piedra es sellada con el anillo del rey. ¿A qué situación les trae estos recuerdos? Claramente trae muchas semejanzas con lo que ocurrió con Cristo una vez muerto, cuando fue sepultado. Les voy a leer Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Noten cómo los detalles siguen mostrando el paralelismo entre estas historias. Volvamos con Daniel 6:18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Vuelvo y quiero recalcar esto: este rey pagano se está empezando a comportar como un hijo del Dios verdadero. Fíjense que era tal el pesar en su corazón que cuando él vuelve a su palacio se acostó ayuno, sin comer. No le trajeron instrumentos de música, él no estaba para escuchar música, y se le fue el sueño. Cuando uno no come, eso se llama ayuno. Cuando uno no duerme, eso se llama vigilia. El ayuno, la vigilia, la aflicción son elementos que pertenecen a la fe del Dios verdadero. Los hijos de Dios ayunan y hacen vigilias para orar y para presentar una petición a Dios, sobre todo cuando hay angustia en el corazón. Este es un rey, el texto no lo dice, pero claramente nosotros podemos pensar que es un rey que pasó esa noche rogando por la vida de Daniel. Y ahora vamos al verso 19 y el verso 20. El rey pues se levantó, subrayado, muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Esta parte de la historia es una parte que realmente es muy emotiva, muy emocionante. Dice que el rey se levanta muy de mañana.
y va apresuradamente al foso y pregunta con voz triste. ¿Por qué? Porque toda la lógica del mundo le decía que Daniel estaba muerto. Pero entonces, ¿por qué pregunta? ¿Por qué llama adentro para asegurarse de que Daniel esté muerto? ¿Por qué no simplemente lo da por hecho? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Y la fe había empezado a brotar en el corazón del rey. Y el rey tenía fe leve, pequeña, débil, de que Daniel podría haber sido salvado de la muerte por ese Dios a quien él continuamente servía. Por algo le llama siervo del Dios viviente, no lo había dicho antes. Ahora le llama Daniel siervo del Dios viviente, es decir, Darío está reconociendo que el Dios a quien Daniel sirve no es un Dios más del panteón, sino que es el único Dios quien vive. Ahora, yo les dije, mientras leía el texto, había un detalle acá, muy de mañana. Fíjense lo que pasa el domingo de la resurrección según el relato de los evangelios. Marcos 16:2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Cuando Cristo muere y es sepultado en la tumba de José de Arimatea, todos sus discípulos guardan el sábado de acuerdo al mandamiento y el primer día de la semana, el día domingo, muy de mañana vienen al sepulcro. La lógica dictaminaba que Cristo iba a estar allí muerto y ellos traen especias para poder ungir el cuerpo de Jesús. Pero una débil fe se aferra de la promesa de Cristo de resucitar al tercer día. ¿Será que el Señor habrá resucitado? Volvamos con Daniel. Daniel 6, versículos 21-22. Ante la respuesta del rey, Daniel, ¿te habrá podido servir el Dios viviente? ¿Te habrá podido salvar el Dios viviente? Daniel 6, 21-22. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel estaba vivo. Dios interviene para salvar la vida de Daniel. Dice que Dios envía a su ángel, así como en el capítulo 3, envía a su ángel, que no es otro que el mismo Jesús, Nabucodonosor lo reconoce como el Hijo de Dios, a estar con los jóvenes en el horno. Aquí en la cueva, en el foso de los leones, Dios envía a su ángel y su ángel cierra la boca de los leones. Por lo tanto, los leones no le hacen daño a Daniel. Él dice cerró la boca de los leones, pero no solamente cerró la boca, sino que tiene que haber calmado a los leones, puesto que los leones aún, si estuvieran amordazados, tienen garras filosas como para poder despedazar a una persona. Sin embargo, esa noche Daniel no sufrió ningún daño. Yo siempre lo digo cuando lo he conversado con algunos otros, Daniel durmió entre gatos esa noche, durmió calentito, arropado entre ellos. Lo que era la muerte segura para otros, Dios lo convirtió en vida. Daniel estaba vivo. Y es muy interesante, Daniel dice que la causa por la cual Dios lo libró fue porque él lo halló inocente, es decir, Dios juzgó a Daniel. Y eso es muy interesante porque en hebreo el nombre Dios es mi juez es el nombre de Daniel, justamente. Dios juzga a Daniel y lo juzga inocente. Y le dice, aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Es decir, ante el juicio incluso el rey Darío sabe que Daniel es inocente. De la misma manera, Cristo Jesús, el día domingo de mañana, ya había resucitado. Y así como dijo Daniel en su saludo, oh rey, vive para siempre, el rey de reyes, el Señor Jesús, vive para siempre. Resucitó esa mañana. Y resucitó, puesto que él nunca había hecho nada malo. Y el Señor lo halló inocente y finalmente lo sacó de las garras de la muerte. Cristo murió a diferencia de Daniel, pero fue resucitado. Volvamos con Daniel. Daniel 6:23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso
Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Se dan cuenta? Ninguna lesión, no estaba magullado, no estaba herido, no estaba rajuñado o sangrando, nada, nada, estaba intacto. ¿Y por qué? Porque había confiado en su Dios. Verso 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Algunos críticos dicen de que probablemente los leones estaban dormidos o ya habían comido y no tenían hambre. Bueno, este texto se escribe para demostrar que los leones sí tenían hambre. Si no habían devorado a Daniel, había sido por intervención de Dios. Pero ahora se invierte el asunto y los que acusaban a Daniel fueron echados por su malicia. El rey Darío hace que los echen en el foso de los leones. Ahora, echó también a sus mujeres y a sus niños que no habían tenido ninguna responsabilidad en esto. ¿Por qué? La Biblia solo menciona que el rey hace esto, no es una apología, no es una defensa a lo que el rey hizo. Pero era la costumbre en ese tiempo de los reyes cuando, digamos, se disgustaban con alguien y lo mandaban a matar con la familia completa. Nosotros no leemos esta parte para celebrarlo, simplemente la historia lo cuenta así. ¿Y qué dice el rey Darío? Versículos 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Esta parte de la historia es muy interesante, puesto que nuevamente, digamos, como que resuena con lo que hemos leído hasta ahora. Después de lo que ocurre en Daniel del capítulo 3 y en Daniel capítulo 4, Nabucodonosor escribe una carta a todos los pueblos donde dice paz, o sea, multiplicada, y cuenta las maravillas que Dios ha hecho por él. Aquí el rey Darío escribe una carta para todos los habitantes de la tierra donde habla de paz sea multiplicada y habla de que todos deben honrar a Dios, que en todo el dominio de mi reino todos teman. Y miren la manera en que se refiere al Dios de Daniel. Habla de que Él es el Dios viviente, que permanece por todos los siglos, lo cual aprendemos desde la estatua, del sueño de la estatua de Daniel capítulo 2, de que su reino no será jamás destruido y que su dominio perdurará hasta el fin. Sale allí. Él salva y libra, un Dios salvador, una alusión a Cristo. Hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, es decir, un Dios cuyo dominio excede solamente el cielo, sino que además la tierra, y que Él ha liberado a Daniel del poder de los leones. Es un hermoso reconocimiento de parte del rey Darío del poder del Dios verdadero. ¿Podemos inferir de que Darío se hizo un creyente y que murió en la fe de Dios? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tiene este encuentro con el Dios de Daniel en esta historia. Queremos creer, quiero personalmente creer, de que el rey Darío conoció más a Dios mediante la figura de Daniel. Y el capítulo 6 cierra con el versículo 28 diciendo: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. La figura de Ciro va a ser una figura muy importante, puesto de que es el último rey bajo el cual tenemos registro de que Daniel haya servido, y es el rey que va a permitir el regreso de los judíos a su tierra, según lo establece la profecía. Pero de aquello hablaremos en alguna otra ocasión. Solo cerrar con el paradigma de Cristo, de que Cristo resucita, asciende a los cielos y recibe todo dominio y toda potestad. Ahora es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y está en el cielo ministrando en favor nuestro, y pronto volverá, y será el Rey de este dominio del cual Darío habló que nunca tendrá fin. Todo el libro de Daniel testifica de esto, incluso las historias. Y aunque la parte histórica se termina acá, en nuestro próximo capítulo vamos a ver
un poquito más de una ocasión en el cual Daniel también tuvo que orar. Pero lo vamos a ver en el próximo capítulo cuando nos encontremos nuevamente y abramos las páginas de la Biblia de Aleph a Omega para extraer de las páginas de la Biblia las lecciones que Dios ha puesto allí para nosotros. Que Dios te bendiga grandemente.